Ok. La persecución a los profetas es el tema de hoy. Joo. Ja tässä on esimerkkinä profeetta Jeremias ja Hiskia. Uno de esos ejemplos sería la de la vida del profeta Jeremías y Ezequiel. Ja mä käyn ihan läpi pikkasen niiden kutsua tuossa eka ja Hesekiel ja Vamos, Jeremia elämää. vamos a ir adentrándonos a lo que es el llamado de estos profetas y lo de la vida del profeta Jeremías también para empezando. Molemmat on suuria profeettoja. Ambos, Ezequiel y Jeremías, son grandes profetas, de los profetas que se les llama grandes. Joo, Jeremian kirja on pitkä ja Hesekielin kirja on pitkä. Y hablando de esos libros, son libros grandes, ¿verdad? También extensos. Ja Jeremia oli aika nuori, kun hän sai Jumalalta kutsun profeetaksi. Jeremías era un hombre joven cuando recibe el llamado para profeta. Ja Jeremiahan oli tuommoinen 17-20-vuotias, kun Jumala kutsui hänet. Unos 17, 20 años tenía el profeta Jeremías. Ja kun Jumala kutsui hänet, kun hän oli nuori, Él era joven cuando Dios le llama a esta tarea. niin Jeremias sanoi Jumalalle, että mä olin nuori ja mä voin puhua. Y lo primero que le contesta al Señor le dice, ¿sabes qué? Yo soy muy joven, no sé hablar. Jeremia oli pappissukua, Jeremías venía de una generación de sacerdotes, eli leviläistä pappissukua. de las generaciones de los levitas. Mutta oletettavasti hän ei koskaan kerinnyt toimimaan pappina. Pero parece que nunca había, ¿cómo se dice?, practicado el sacerdocio. Koska hän oli niin nuori, kun Jumala kutsui hänet jo nuorena Porque profeetaksi. él era muy joven cuando ya el Señor le estaba llamando para el ministerio profético. Ja siis Jeremia pelotti, kun Jumala kutsui hänet profeetaksi. Y él se asusta porque el Señor a esa edad le dice que tiene llamado de profeta. Creo que ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Por favor, lo pueden apagar porque se oyen algunas voces y como que no pueden escuchar. Perdón, ¿sí? Ja sitten Jumala valitti, siis Jeremias valitti, hän tunsi itse, että hän on kykenemätön puhumaan, hän voi toimia profeettana. Y dice lo primero, ¿sabes qué? No, yo no puedo obrar como profeta. Mutta niin kuin mä oon sanonut jo tässä kurssissa aiemmin, Pero como les compartía ya anteriormente en este curso, että kun Jumala kutsuu sut johonkin tehtävään, cuando Dios te llama a una tarea, niin hän antaa varustukset, sun ei tarvitse miettiä sitä. Él ya te está equipando, tú no tienes que preocuparte para nada por eso. Siis tuossa on yksi hyvä opetussarja menossa, mitä me ollaan kuunneltu. Hay una serie que hemos estado nosotros escuchando de enseñanza. Sen nimi on, mikä se oli? Paikka, Andrew Womakin se. Okay, yo, mä en tiedä mikä sarja on. Siis Una enseñanza del predicador Paikka siellä vai maestro mikä se oli? Andrew Womack que dice en el lugar aquí. Niin. En Eli el lugar llamado Joo. aquí, así se llama. Eli kun Jumala kutsuu sut ja jos sä siinä paikassa, mikä Jumala on sut kutsunut, En esta enseñanza, ¿verdad? Se nos dice, hay un lugar llamado aquí. niin siellä, Cuando Dios te ha llamado a una tarea, niin siellä Jumala siunaa sut. Jumala varmasti varustaa ja siunaa sut, jos sä oot siellä paikassa, minne Jumala on sut kutsunut. que de seguro es que Dios te viene a ti a equipar cuando te está llamando a una tarea, cuando estás en ese lugar en que Dios te está llamando. Kun Jumala kutsuu, niin kuin tässä tapauksessa Jeremia profeetaksi, Cuando Dios estaba llamando a Jeremías como profeta, niin Jumalahan se on, niin kuin Jeremian kohdalla, hän antaa sanat sun suuhun. como le dice al profeta Jeremías, le dice el Señor que va a poner las palabras en su boca. Sun ei tarvitse itse miettiä niitä sanoja. Kun profetia tulee Jumalalta, se tulee niin selkeästi, että sä tiedät, että se tulee Jumalalta. Porque las palabras te las da Dios. Cuando tú sacas la palabra profética por fe, es Dios el que te pone esas palabras, tú solamente tienes que obedecer y empezar a sacarlas. Koska se on Jumalan henki, joka laittaa ne sanat suuhun. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que te viene a poner esas palabras. Ja Jeremiahan toimii lähinnäkin Juudan alueen, Jerusalemissa Juudassa. Y Jeremías estaba obrando ahí en el área de Judá. Ja myöhemmin hänet siirrettiin vastoin omaa tahtoaan Egyptiin Y más pakkosiirtolaisuuteen. tarde se le lleva contra su voluntad como
allí de los cautivos a Babilonia. No, Joo. perdón, Egipto. Jossa Jeremia kuoli, perimätiedon mukaan hänet kivitettiin kuoliaksi, eli marttyyrikuolema. Donde Jeremías, de acuerdo a la tradición, dice que fue muerto siendo apedreado ahí en Egipto. Ja Jeremia oli todella vainottu profeetta. Y el profeta Jeremías fue un profeta muy perseguido. Yhdessä vaiheessa Jeremia oli niin kyllästynyt profetoimaan ja puhumaan Jumalan sanoja. Hubo un tiempo en que él ya estaba en sí cansado de estar dando la palabra que se le daba. Että Jeremia jopa kirosi oman syntymänsä. Tan cansado, tan hastiado estaba, frustrado, que estaba hasta maldiciendo el día en que había nacido. Ja se oli niin kuin, hän ei olisi enää halunnut puhua, mitä Jumala antoi, mutta se oli kuin tuli, joka poltti siellä. Ja hän oli pakko puhua. Por él hubiera preferido no decir ya ninguna palabra que le viniera, pero dice que había como un fuego que ardía dentro de él, que lo hacía hablar aunque él no quisiera. Luetaan täällä Jeremian kirjan 1. luku 4-5 jakeet. Vamos a leerlo en la palabra, anótelo o léalo en su Biblia, dice Jeremías, capítulo 1, del 4 al 5, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eikö tämä ole mielenkiintoista? ¿No es esto muy curioso, interesante? Siis ennen kuin Jeremia syntyi, ennen kuin hän muodostui äidin kohdussa, Antes de que Jeremías naciera, antes de que ya fuera hasta formado en el vientre de su madre. Jumala sanoi, että minä sinut tunsin, minä asetin sinut kansojen Yo profeetaksi. te conocía antes de que siquiera fueras formado en el vientre de tu mamá. Yo ya te conocía, yo ya te había llamado como profeta. Eli jos Jumala on niin kuin kutsunut sut, hän on tuntenut ja kutsunut sut jo ennen kuin sä olet syntynyt. Entonces, si Dios te ha llamado a ti, Él ya te ha llamado desde antes que tú siquiera lo supieras, lo entendieras. Él ya te había llamado antes de que nacieras. Eli Jumala on tiennyt etukäteen kaikki. Paavalihan sanoi ihan saman asian, että hän, joka jo tunsi minut äitini kohdusta. Es algo como que el Señor obra. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él decía que también el Señor lo había llamado desde el vientre de su madre. Okei, ja Jeremia oli, niin kuin mä sanoin, Jeremia oli fyysisesti vainottu erittäin paljon. Entonces, como les decía, el profeta Jeremías había sido muy perseguido. Mikä se oli? Ja vainottu erittäin paljon oli Jeremia. Jeremías fue un profeta muy perseguido. Ja mä yritän päästä eteenpäin näissä. Voy a tratar de pasar Ota, hacia missä mä oon? adelante Mä en näe. con las, estamos buscando la, En mä näe mitään. aquí, Mun menee esta, hermostus. Okei, ja Jeremias ja Esekiel siinä näkyy. Jeremiashan oli niin kuin Jeremia sai profetiat, Jumala puhui hänelle, Jumala antoi myös näkyjä, mutta Jumala puhui hänen hengelleen. a Jeremías Dios le daba las visiones, pero también hablaba su espíritu. Ja eri lailla kuin Hesekiel, niin Hesekiel sai näkyjä. Hesekiel oli enempi näkijä. Pero a Ezequiel era de otra manera diferente. Él veía más visiones, era más vidente. Ja Jeremiallekin tuli silloin, kun Jumala asetti Jeremian profeetan tehtävään. Pero hablando del profeta Jeremías, antes de que Dios lo estableciera en la tarea profética, Niin Jumala testaa Jeremiasta, että miten hän pystyy ottamaan näyt ja profetiat vastaan. Dios le prueba a Jeremías cómo es que él puede recibir lo que son las visiones, la palabra profética. Ja Jumala näyttää Jeremialle jotakin. Y Dios le muestra a Jeremías algo. Ja Jumala kysyy, että mitä sinä näet, Jeremias? Y el Señor le dice a Jeremías, ¿qué ves? Ja Jeremias sanoi, että minä näen mantelpuun oksan. Dice, yo estoy mirando una vara de almendro. Ja Jumala sanoi, että oikein sinä näet. Y le dice, correctamente estás mirando. Myöhemmässä vaiheessa Jumala ei enää kysy Jeremia, että mitä sinä näet. Jeremia itse pitää se tunnistaa. Después de eso ya el Señor no le está preguntando qué ve, él ya tiene que estar discerniendo qué es lo que le está mostrando Dios. Eli Jeremialla oli tavallaan profeettakoulu Jumalalta suoraan. De alguna manera Jeremías estaba también pasando por la escuela de profetas, ahí directamente del Señor. Ja Jeremian profeetan tehtävä.
Y la tarea del profeta Jeremías Jeremian profeetan tehtävä oli aika pitkä. era larga, Se kesti noin 40 vuotta. tardó unos 40 años. Juudassa ja Jerusalemissa. Ahí en Judea y en Jerusalén. Eikä ollut kauheata toi profeetan virka vanhan liiton aikaa. Tai todella kovaa, sanotaan No. tällä. En el antiguo pacto, la tarea de profeta, en el antiguo pacto, Kun sä luet profeetoista vanhassa testamentissa, cuando nosotros leemos sobre los profetas del Antiguo Testamento, ne on ihan päinvastoin kuin minä. es algo muy diferente, por ejemplo, a mí. Mä tarkoitan sitä, että mä oon teille kertonut, että mä itse rukoilen, Herra, aseta mun profeetan tehtävään, anna mulle profetoimisen lahja. Yo les he compartido mi testimonio. Yo mismo estaba orando y pidiendo de Dios, Señor, dame ese don profético. Señor, úsame en el ministerio profético. Mutta vanhassa liitossa yksikään profeetta ei pyytänyt Jumalalta sitä. Pero en el Antiguo Testamento, ninguno de los profetas estaba de manera voluntaria pidiendo esa tarea. Totta kai niin kuin Jumala on mutkin kutsunut, jos sä oot profeetta, Jumala on pakko olla kutsunut sut, muuten se ei toimi. Claro, todos ellos tendrían de alguna manera un deseo ahí, algo que Dios vio para llamarles, porque la verdad si no tenemos un llamado, pues Dios tampoco nos estaría preparando para esa tarea. Mutta vanhassa liitossa, kun Jumala kutsui profeetat, Pero en el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a los profetas, se oli itse asiassa yllätys heillekin, että Jumala kutsui heidät. era una sorpresa que Dios les llamara. Mä en halua nähdä se kissan, mulla on tuolla vähän hauska. Okei, joo, sí. Se oli yllätys, että Jumala kutsui heidät. Que el Señor, cuando les llamaba para ellos, era una sorpresa. Koska siis Jeremialla tämä on täydellinen yllätys, että Jumala kutsuu 20-vuotiaana Jeremian. Porque el Señor estaba llamándolos, Että Jumala kutsui heidät 20-vuotiaana, kun hän oli niin nuori. Jumalalle se oli yllätys. Jeremialla. Jeremías, pues era un jovencito, realmente para él fue un sorpresón que ya me están llamando para profeta a esta edad. Joo, ja päinvastoin kun nykyään ihmiset rukoilee, Raamattu kehottaa rukoilemaan armolahjoja. Pero ahora al contrario, en el Nuevo Testamento, hagamos la diferencia. En el Nuevo Testamento Dios nos da los dones y Él mismo nos exhorta que los busquemos, que oremos por ellos. Entonces yo, por ejemplo, lo estaba buscando cuando lo recibí. Koska vanhan liiton aikaan armolahjoja ei ollut olemassakaan vielä. Porque recordemos que en el Antiguo Pacto los dones del Espíritu Santo no se nos habían dado. Tai itse asiassa ne oli, mutta niitä ei ollut annettu vielä. En sí podríamos decir que ahí estaban, pero no habían sido dados, presentados. Ja kun Jumala kutsui profeetat vanhassa liitossa, Y cuando Dios estaba llamando al profeta en el Antiguo Testamento, mitäs luulet, minkä takia ne vastusti niin kuin Jeremia? Miksi ne vastusti, että Herra lähetä joku muu? ¿por qué crees que algunos de ellos en el caso de Jeremías decía, no, casi lo rechazaban, no, manda otro más? Mooses sanoi, että Herra lähetä joku muu, en mä pysty puhumaan, lähetä joku muu. Moisés lo mismo, dice, no, yo tampoco sé hablar, soy tartamudo, manda otro, yo no puedo. Sama Jeremia sanoi ihan samalla kuin Mooses, että minä en pysty puhumaan, lähetä joku, mä en pysty puhumaan, olen liian nuori. Igualmente, de manera parecida contesta Jeremías al llamado de Dios y dice, yo no puedo hablar porque soy muy joven. Otro pretexto tenía él. Jesaja oli se, joka sanoi, että Herra, tässä minä olen, lähetä minut, kun Jumala kutsui. Isaías fue aquel que sí dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Koska ne tiesi, kun Jumala kutsui profeetaksi, he tiesivät. Porque ellos sabían que cuando Dios estaba llamando a un profeta, Kuinka äärettömän kova tehtävä se on. que en ese tiempo, qué tarea tan difícil era. Monet profeetat joutuivat kokemaan marttyyrikuoleman. Muchos de los profetas tuvieron que pasar, morir una muerte de mártires. Esimerkiksi molemmat Jeremias ja Hesekiel, molemmat. Jeremías y Ezequiel, por ejemplo, ambos Molemmat perimätiedon mukaan kokivat marttyyrikuoleman. Ambos, de acuerdo a la tradición, ellos experimentaron la muerte de mártires. Ja profeetta Jesajas perimätiedon mukaan hän pakeni ja piiloutui puun runkoon. Y de acuerdo a la tradición también,
Isaías escapó y se escondió ahí adentro del tronco de un árbol. Ja hänet löydettiin, perimetteiden mukaan hänet sahattiin keskeltä kahtia puuronnossa. Y dice, ¿verdad? Que a él lo saquearon, ¿cómo se dice? Con una hacha, lo partieron en dos adentro de ese tronco de árbol. Joo. Perimätiedon mukaan samalla lailla profeetta Hesekiel De igual manera el profeta Ezequiel. kivitettiin kuoliaaksi Babyloniassa. Ahí lo mataron, lo apedrearon hasta matarlo en Babilonia. Päinvastoin kuin Jeremia, joka toimi Juudan alueella ja myöhemmin pakkosiirtolaisuudessa Egyptissä. De la misma manera que Jeremías obraba ahí en el territorio de Judea y ya después, cuando fue exiliado a Egipto o Babilonia. Egyptistä. En Egipto. Niin Hesekiel toimi Babyloniassa. Ezequiel estaba ahí en Babilonia. Ja Hesekiel toimi siellä itse asiassa koko ajan ja profetoi. Y ahí el profeta Ezequiel estaba todo el tiempo en el área de Babilonia, en el exilio, estaba profetizando. Ja Hesekiel taas päinvastoin hän profetoi pakkosiirtolaisuudessa oleville. Y Ezequiel Hesekiel päinvastoin profetoi. Joo. Ezequiel, por el contrario, le estaba profetizando todo el tiempo en el área de Babilonia a los exiliados. Ja Hesekiel niin kun profetoi heille ja sanoi. Y Ezequiel les profetizaba diciendo, koska profeetathan varoitti sitä, että jos heitä ei Jumalan tahtoa, he joutuu pois omasta maastaan. Porque los profetas siempre decían, si no hacían la voluntad de Dios, entonces iban a ser echados fuera de su nación. Ja ne joutui 70 vuodeksi Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Y estuvieron 70 años ahí exiliados en Babilonia. Ja Hesekiel toimi siellä juutalaisten keskuudessa. Con los judíos que habían sido exiliados allá. Hesekiel oli pappi, hän oli kans leviläissukua ennen kuin Jumala kutsui hänet. Ezequiel era un sacerdote, él era sacerdote que había estado en esta tarea antes de que Dios lo llamara. Ja Hesekiel oli ilmeisesti kerkinyt toimimaan jo pappina. Él sí ya había tenido tiempo de estar ministrando en el sacerdocio. Tai oli justiin astumassa papin virkaan. Estaba apenas entrando a esa tarea sacerdotal. Koska Jumala kutsui Hesekielin noin 30-vuotiaana. Porque ya Ezequiel tenía unos 30 años cuando Dios le llamó a la tarea profética. Hesekielin profeetan tehtävä kesti noin 20 vuotta. La tarea del profeta Ezequiel tardó unos 20 años solamente. Ja Hesekiel taas sanoi ja profetoi juutalaisille pakkosiirtolaisuudessa. Y él estaba profetizando a los judíos que estaban ahí en el exilio. Että toimikaa sen maan systeemien mukaan ja siunatkaa sitä paikkaa, jossa olette. Y él les decía que estuvieran ahí adaptándose, bendiciendo el área donde ellos estaban, donde habían sido exiliados. Koska sen maan siunaus on teidän siunauksenne. Que se reproducieran, que trabajaran y que estuvieran allí porque cuando bendijeran la nación a la que habían sido exiliados, esa bendición también les iba a tocar a ellos. Ja näinhän se on, eikö ole? Y así debe de ser cuando nosotros bendecimos el lugar donde estamos. Jos sä oot vieraalla maalla, niin eihän sun pidä kirjoittaa sitä, koska sä olet siellä ja miten sillä maalla menee, siten sinulla menee. Entonces, ¿verdad? Estamos en una nación extranjera, ¿verdad? No vamos a ir a querer cambiar todo, sino que vamos a tratar de adaptarnos a lo que es, ¿verdad? A lo que es bueno para que nosotros podamos seguir adelante y estar allí. Se oli todella hankalaa vanhan liiton aikaa profeetan tehtävä. Entonces la tarea del profeta en el antiguo pacto era muy difícil. Jos oltaisiin niin vanhan liiton aikaan nyt, niin mä missään nimessä olisi rukoillut, että Herra kutsu mut profeetan tehtävään. La verdad, de manera personal, si viviéramos en el tiempo del antiguo pacto y todo lo que pasa, pues la verdad no estaría muy contento orando a mí. Dame el ministerio profético. Ihmiset ei ottanut vastaan, mitä profeetat puhui. Porque la gente no estaba recibiendo lo que los profetas les daban. Ja päinvastoin he sai kokea. Al contrario, estaban recibiendo rechazo de la gente, del pueblo,
desobediencia, rebeldía en contra de lo que ellos estaban hablando por parte de Dios. Ne kokivat niin kuin jatkusta vaan fyysistä kidutusta ja väkivaltaa. Estaban recibiendo hasta de manera física lo que es el maltrato y la violencia hacia ellos. Ja niin kuin tuossakin Jeremiasta tuli vääriä profeettoja, jotka profetoi heitä vastaan. Por Niin kuin ejemplo, Jeremiastikin en el vastaan. tiempo en el caso del profeta Jeremías, estaban viniendo falsos profetas que ellos según profetizaban, pero en contra del profeta Jeremías. Jeremiashan koki paljon fyysistä vainoa ja vastustusta, väkivaltaa. Jeremías estaba recibiendo tremenda oposición de los otros religiosos, de los profetas que según ellos profetizaban de Dios. Jeremias heitettiin vankilaan. A Jeremías lo echaron en la cárcel. Ja Jeremias heitettiin mutaiseen liejuiseen kaivoon. Lo echaron también al pozo del cieno, o sí se llama en español, sí, donde había cieno. Ja Jeremias laitettiin jalkapuuhun. Cisterna con cieno. Y también le pusieron grillos en los pies. Jeremias uhattiin tappaa monta kertaa. Hän oli lähellä kuolemaa monta kertaa. Muchas veces el profeta Jeremías fue amenazado de muerte, tuvo que escapar. Esimerkiksi hän olisi kuollut sinne kaivoon, mutta egyptiläinen Abed-Melek tuli pelastamaan hänet sieltä ja vetämään ylös. Pero, por ejemplo, él hubiera hasta muerto ahí cuando lo echaron ahí en esa cisterna. Hubiera muerto, había cielo, no había agua, pero pues ahí estuvo hasta que lo sacó el egipcio, Melec, ¿cómo se llamaba? Bueno, este hombre va y lo saca, ¿verdad? Abed-Melek. Joo. Okei. Ja Jeremia koki paljon niin kuin fyysistä vainoa ja fyysistä väkivaltaa itseään kohtaan. Estamos viendo cómo el profeta Jeremías sufrió tremendamente con toda esa persecución por parte del pueblo, de los religiosos, de los falsos profetas, etc. Joo, mutta sitten päinvastoin niin kuin profeetta Hesekiel. O al contrario, el profeta Ezequiel. Niin Hesekiel oli näkijä, varsinainen näkijä. Hän sai koko ajan Jumalat näkyjä. Ezequiel tenía muchas visiones de Dios. Ja Hesekiel oli Gebarioin varrella. Siellä Jumala kutsui hänet profeetaksi. Y ahí donde él estaba, Gebarioin varrella. Estaba ahí y el Señor en Babilonia va y le llama. Ja Hesekielin näyt, kun luet Hesekielin kirjaa. Y estamos mirando a leer el libro de Ezequiel. Ne on todella omituisia ne näyt. Que esas visiones que él tenía eran unas visiones pues rarísimas, loquísimas. Kuten profeetta Javier sanoi, että jos mun näyt on vertauskuvallisia. Que como el profeta Javier decía sobre las visiones. ¿Sí, no? Jos minun näyt ovat vertauskuvallisia, kun näyt on Cuando vertauskuvallisia. él escribía, ¿verdad? Mi ministerio, cómo son las visiones que yo tengo, que son de manera metafórica, romántica, ¿cómo le dice? ¿No? ¿Cómo le llamaba? Bueno, que lo que yo doy, ¿verdad? Unas metáforas. Parábolas, poemas. Parábolas, ajá. Niin Hesekielillä oli aivan käsittämättömän eriskummallisia näkyjä. Las visiones de Ezequiel eran sin pies ni cabeza. Ei hän itsekään niitä ymmärtänyt, Jumala piti ne selittää hänelle. Lo que él veía, la verdad, ni él mismo lo entendía, era el Señor mismo que le tenía que explicar lo que estaba mirando. Hesekielhän ei kokenut sellainen kuin fyysistä vainoa ja väkivaltaa itseään kohtaan kuin Jeremia. Profeta Ezequiel de alguna manera no estaba recibiendo esa persecución física y agresión que como el otro profeta, el profeta Jeremías. Ja Hesekielin vainot oli enempikin semmoista henkistä vainoa häntä kohtaan. Hänen profetioitaan ei otettu ollenkaan vastaan. El profeta Ezequiel estaba sufriendo de otra manera, de una manera espiritual, psíquica, al entender que lo que él daba, la gente no lo recibía, esa palabra que daba y daba era como hablarle a la pared. Ja Hesekiel joutui tekemään aivan omituisia profetaalisia manifestaatioita. Y Ezequiel tuvo que llegar también a hacer la profecía de alguna manera manifestar cosas físicas para poder mostrarla. Jos joku, kun mä annan vaikka profetia jollekin ja joku ei oikein ymmärrä tai ihmettelee sitä, että tulepas erikoisesti.
Si alguien, por ejemplo, Jos mä annan niin profetia jollekin ja joku ei ymmärrä, kun mä annan näyttöä ja ajattelee, että por mitä ejemplo, toi si tarkoittaa. yo le doy alguna vez una profecía a una persona y le estoy describiendo o dando ciertos términos y pensar, ay, no entiendo de quién está hablando. Mutta Hesekielin profetiat ja se, miten hän ilmaisi ne profetiat, Pero si estamos hablando del profeta Ezequiel, eso sí era tremendo lo que él estaba dando. ne oli todella dramaattisia ja symbolisia. Eran dramáticas y muy simbólicas. Koska siis Hesekiel esimerkiksi makasi kyljellään 390 päivää Israelin syntien tähden. Simbólicas que para darlas a entender lo hacía él físicamente. Por ejemplo, eso de acostarse de un solo lado por cuántos días. 390, 390 días. 390 días acostado de un solo lado. Por los pecados de Israel. Ujú. Y después 40 días por los pecados de Judá. Piénsalo. 430 días. 430 päivää maata kyljellään profetoiden vaan mitä Jumala sanoi. Y después de eso, 430 días del otro lado, dormido. 430 päivää yhteensä kyljellään. 430 días, volteate del otro lado. Y Juudan ja Israelin syntien tähden. Joo. Así tenía que obrar el profeta Jeremías para dar a entender lo Ei, que kun Dios Hesekiel. Perdón, Ezequiel, perdón. Ja sitten hän leipoi, Jumala käski hän ajattelee, siis Jumala toimii erikoisella tavalla. Dios obra de una manera especial. Voidaan, semmoinen sanonta on, joka nyt on sanonta, että God works in mysterious ways. ¿Verdad? Alguna persona podría decir que esa frasecita que se usa de que Dios obra en maneras misteriosas. Hesekielin kohdalla sitä voidaan kyllä sanoa. Que no es siempre verdad, pero en caso de Ezequiel, por ejemplo, sí era verdad de cómo tenía que hacer estas cosas. Joo. Esimerkiksi Jumala sanoi, että leivon leipää ihmisen lannalla ihmisten nähden. Paista se ihmisen lannan ulosteella. Ponte a hacerlo de manera física para mostrar a este pueblo y se pregunten qué estás queriendo dar a entender cuando estás cociendo tu pan. Koska siten hänen piti niin kun, se symbolisoi sitä, kun Juudan pakkosiirtolaisuus heidän saastaisten tekojen tähden, ja kun he joutuvat syömään ruokansa Babyloniassa. Tenía que estar cociendo su pan en el estiércol, ¿verdad? O sea, que primero iba a ser estiércol de humano y después, como se quejó, pues dijo el Señor, ok, te permitiré que lo hagas con estiércol de bueyes, pero era para dar a entender al pueblo de Israel la inmundicia que iban a estar comiendo y a dónde habían llegado ellos por su desobediencia. Jumala laittaa todella kovan paikkaan Hesekielin. Entonces Dios estaba poniendo en un lugar muy difícil al profeta Ezequiel. Hesekielin vaimo kuoli. La esposa de Ezequiel también muere. Ja Jumala sanoi hänelle, sinä et saa surra sitä. Y le dice, ¿sabes qué? No te es permitido llorarla, hacerle luto a tu muerta. Se oli niin kuin merkki siitä, että israelaisten ei tulisi surra oman temppelinsä tuhoutumista. Para que demostraran que profetoi el mismo pueblo de Israel, ellos tampoco iban a permitírseles que lloraran, que lamentaran la destrucción de su templo. Huomaatko, että Jeremian kohdalla vainot oli fyysisiä enempi? ¿Te das cuenta que en lo que es el caso del profeta Jeremías, vainot oli enempi fyysisiä? Eran más de manera física, las agresiones, las persecuciones eran más físicas. Tietysti kun on fyysisiä, ne on myös samalla psyykkisiä eli henkisiä. Claro, cuando también estás siendo atormentado físicamente puede venir a afectarte, obvio, en lo psíquico. Mutta Hesekiel ei kokenut niinkään fyysistä väkivaltaa eikä vainoa, vaan se oli enemmän henkistä. Pero Ezequiel no estaba siendo tocado, perseguido, maltratado físicamente. Sin embargo, todo eso que estamos describiendo, estaba sufriendo pues más espiritualmente, psíquicamente, psicológicamente, todo lo que le estaba pasando. Vaikka lopuksi kuitenkin perimätiedon mukaan Hesekielkin koki marttyyrikuoleman kivittämällä. Porque de acuerdo a la tradición, él también murió de una muerte de mártir.
Eli kaikki vanhan liiton profeetat Eliaksesta ollaan käyty läpi jo. Entonces vemos los profetas del antiguo pacto, como ya habíamos visto también la vida del profeta Elías. Elias, kaikki oli vainottu. Eliaskin, hän toivoi itsensä kuolemaa. Hän oli El niin profeta kyllästynyt. perseguido, tan maltratado, que él mismo también estaba deseando morirse. Tuossa niin kuin Paavalikin Uuden liiton, siis kun se ei tarkoita sitä, että kun sä oot profeetta, että sun pitää olla niin ahdistettu ja vainottu, että kuka haluaa semmoisen tehtävän? Hablando del profeta, la tarea profética del Nuevo Testamento es diferente, o sea, no quiere decir que porque estamos viendo estos ejemplos de lo que pasaron estos profetas, el profeta del Nuevo Pacto va a tener que pasar todas esas cosas duras. Joo. Se on selvä asia, että jos Jumala on kutsunut sun profetaaliseen tehtävään, Y es por cierto que si Dios te llamó a la tarea profética, niin se on hankalampi kuin moni muu tehtävä. es una tarea más difícil, te demanda más. Tarkoittaa sitä, että sitä ymmärretään kaikkein vähiten profeetan tehtävää Uuden liiton aikaan myös. Que la verdad, en el tiempo del Nuevo Pacto en el que estamos viviendo ahora, es muy poco entendida dentro de la iglesia cristiana, Joo. de plano. Siis se on yksi tärkeimmistä palveluviroista. Sin embargo, es uno de los ministerios más importantes. Kun Paavali luettelee 5 palveluvirkaa, hän laittaa ensiksi apostolit ja profeetat siihen ne ensimmäisenä. Porque cuando nos está dando la lista, ahí en la Biblia, el apóstol Pablo está dando la lista de los 5 ministerios, se está poniendo, Mica, se pone... Apostolit ja profeetat. Se pone primero apóstoles y profetas. Anteeksi, mutta mun on sanottava tämä, että siis kaikki palveluvirat on todella välttämättömiä, tärkeitä. Y quiero, verdad, aquí intercalar que todos los 5 ministerios son de extrema importancia, los 5, todos. Mutta jos ei olisi apostoleja ja profeettoja, tätä seurakuntaa ei olisi olemassakaan. Pero si no, Seurakuntia ei olisi olemassakaan. si no existieran los apóstoles y no existieran los profetas, no existirían tampoco las iglesias. Raamattu sanoo, että seurakunta on apostolien perustukselle perustettu. Porque la Biblia nos dice claramente que la iglesia dice que es establecida sobre el fundamento de los apóstoles. Ja Pietari kirjoittaa, kun hän kirjoittaa tästä uudesta liitosta, mikä on nyt olemassa. Y Pedro nos escribe ahí a los cristianos, a nosotros, a los cristianos del Nuevo Pacto. Pietari kirjoittaa sitä, että profeetat profetoivat jo siitä kauan ennen Kristuksen syntymää. Dice, está diciendo que los profetas profetizaron ya antes del nacimiento de Jesús. Siis profeetta Jesaja ja profeetat vanhassa liitossa profetoivat Jeesuksen syntymän. Ya los profetas como Isaías, Jeremías estaban profetizando desde antes que el Señor Jesús naciera. Ja kaiken jälkeen profeetan tehtävä tänä päivänä Y después de todo, la tarea del profeta en este tiempo, en este día, on mun mielestä kaikkein vähiten ymmärretty seurakunnassa. es la menos entendida en las iglesias, en los medios religiosos. Jos Jumala kutsuu sun profetaisen tehtävään profeetaksi, Si Dios te está llamando a ti a la tarea profética, se niin kuin avaa ovia paljon eri seurakunnissa. te voy a decir, de manera personal, te abre muchas puertas a las iglesias a ministrar. Mulle se on siis yleensä ovet, mitkä on kaikki avattu, olkoon ne täällä, olkoon ne Suomessa. No sen takia, kun on profetainen voitelu, se avaa ne. De manera personal, Seurakunnat. sea aquí en México, sea en Finlandia o los países donde hemos ministrado, ha sido el ministerio profético, el don profético, el que ha abierto las puertas para que se me invite y para que vaya a compartir la palabra. Mutta se on myös kaikkein pelätyin palvelutehtävä. Pero es una de las tareas también de mal entendida y que los líderes religiosos le temen. Sen takia koska. ¿Por qué? Koska ne pelkää, että kun profeetta menee seurakuntaan. Porque muchas veces piensan que cuando el profeta va a la iglesia, Ne pelkää sitä, että asiat, jotka on piilossa siellä, tulee ilmi, tai pastoreiden asiat. porque piensan que si el profeta viene va a revelar las cosas que están ahí escondidas, las cosas del pastor, de los líderes, y por ahí no quieren que se entre. Tai sitten toinen asia, Y otra cosa, kun on profeetta. cuando hay profeta, Mitä profeetat julisti vanhan liiton aikaan? Mitä ne julisti? que los profetas del Antiguo Testamento estaban compartiendo, predicando, Juuri sitä, minkä takia niitä painottiin. publicando.
que era lo que más estaban ahí declarando. Ja sama, mitä tänä päivänä profeetta, jos on profetainen virka, vainotaan. Y que es lo que ahora al ministerio profético es lo que más persiguen. Ja sama, mitä Jeesus julisti. Y lo que también Jesús proclamaba. Koska Jeesus oli profeetta kanssa. Porque también el Señor Jesús era profeta. Parannusta synnistä, parannuksen tekemistä, parannusta kuolleista teoista. Arrepentirse, buscar el arrepentimiento, reconciliarse con Dios. Ja mitä pastorit pelkää johtajat seurakunnissa eniten tänä päivänä? ¿Y qué es que algunos pastores y líderes religiosos están temiendo más cuando llega el profeta? Sitä, että jäsenet lähtee pois. Que se les vayan los miembros. Ja mikä on se juuri, jos mitä ne pelkää eniten? ¿Y qué podría ser la raíz de que ellos tengan miedo de que se les vayan esas gentes de su iglesia? ¿Cuál será la raíz? No mitä lähtee sen mukana, kun lähtee ihmisiä pois seurakunnasta? ¿Qué es lo que se va también muchas veces cuando se va la gente de la iglesia? Mikä on kaiken pahan alku ja juuri? ¿Cuál es la raíz de todos los males, hermanos? Rahanhimo, raha. Silloin menetään uhria ja kymmenyksiä, suoraan sanottuna. Son de todos los males, dice la Biblia. El amor al dinero. Pues entonces si se va la gente, se les van las ofrenditas y se les va el dinerito. Mutta siis sehän, kun profeetta menee seurakuntaan, sehän on siunaus sille seurakunnalle. Pero sabes que cuando llega el verdadero profeta y la iglesia, si ellos lo entienden, viene la bendición a su iglesia. Mä voin kertoa muutamia seurakuntia, mitä mä tiedän, että kun mä profetoin, siellä on kasvanut sen jälkeen, saanut uudet rakennukset ja kaikki. Te puedo decir de manera personal de iglesias que a través de la palabra profética fueron fundadas, fueron los edificios fueron construidos, se hicieron los proyectos por una palabra profética que se les soltó. Joo, mutta tänä päivänä siis niin kun, sä koet yhtä lailla vainoa, tai siis vainoa erilaista tavalla kuin vanhan liiton aikaan. Pero de igual manera que en el Antiguo Testamento se estaba corriendo, se estaba, ¿cómo se dice? Se estaba teniendo esa persecución, ¿verdad? Ja vielä tosta, että okei, profeetta, jos on profeetan voito, ehkä sä oot jossain seurakunnassa, pidät hyvät kokoukset. Nyt tänä päivänä. Y ahora hablando del profeta del nuevo pacto, nosotros los que estamos aquí, puedes ir a una iglesia y se te llama y ministras. Joo, mä oon nähnyt tätä paljon, monessa seurakunnassa. He hecho esto en muchas iglesias. Ihmeet ja merkkejä tapahtuu. Ihmiset todistaa parantumisen kokouksen jälkeen. Es hermoso ver que cuando vas y visitas vienen los testimonios, la gente habla que fueron sanados, que les dice una palabra profética, les llamó, les sanó, les liberó, etc. Ihmisiä tulee uskoon. Gente que también en ese momento recibe a Cristo Jesús. Ja sen jälkeen ei halua, että sä menet enää sinne uudestaan. Y desgraciadamente después de eso, ¿sabes qué? Después de ver eso ya no quieren que vayas a su iglesia. Tässä on niin lukemattomia eri asioita, missä voi johtaa. Y pueden ser diferentes las razones por las cuales ya no quieren que invitarte a su iglesia. Ja yhden asian, tiedätkö mistä johtuu myös useasti ja monta ¿Y kertaa? sabes por qué muchas veces viene a hacer esto? Jos sulla on oikein voittaa profeettaa voittaa ihmisen, tulee myös kateus. Sitäkin on paljon uskovien pastorien keskuudessa kateutta. Desgraciadamente tienes una unción profética y en lugar de que alguien le dé gracias a Dios por eso, en lugar de ver lo que él tiene y lo que tú tienes, ven con envidia lo que no tienen y eso no es de Dios. Mutta juttu, pelkästään nämä vainot ja se, että sua vainotaan uudenkin liiton aikaa, ei se ole pelkästään profeettojen kohdalla. Y verdad eso de la persecución que estamos hablando en el Nuevo Testamento, a los siervos del Nuevo Testamento, no solo es al profeta, ¿verdad? Se profeetan virka, se on niin kuin kaikkein herkin kaikesta. Porque hablando del ministerio profético es uno de los ministerios más sensibles, escúchalo, más sensibles. Koska mä uskon, että se on sellainen virke, jota saatana kaikkein eniten vihaa melkein. Porque sabes qué, es el ministerio que el diablo más odia. Koska sä oot kaikkein vaarallisin. Porque sabes que eres el más peligroso. Siinä on monta pointtia, mutta sitten Raamattu sanoo. Pero porque la Biblia dice. Kaikki, jotka haluavat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa. Que todo aquel que quiera vivir
de acuerdo a la voluntad de Dios, joutuvat vainottaviksi. dice que va a sufrir persecución. Eli jos et sä ikinä koe mitään vastustusta mistään taholta itseäsi kohtaan, Que si la verdad, por esta razón tú no estás recibiendo persecución en tu vida, olkoon sulla mikä palveluvirka tahansa, sea cual sea el ministerio en el que tú estás sirviendo a Dios. niin se on sen merkki mun mielestä, että sä et ole Jumalan tahdossa täysin. Quiere decir que no ves nada, todo está muy bonito, nada de nada. Quiere decir que algo no estás haciendo bien frente a Dios, porque la verdad es que no es normal. Vielä tämän päivän noista profeetan tehtävästä. Porque la verdad, hablando aún en el ministerio profético, en este tiempo, para el cristiano del Nuevo Testamento, Siis aina niin kun on hengellissodankäynnissä puhuttu näissä kursseilla. hablando de lo que es la guerra espiritual, como hablaba el profeta Javier en los cursos, Joo, vaino kun vaino ihmisten taholta. persecución que viene a través de la gente. Kun sä elät jumalisti Kristuksessa, Jeesuksessa, sun asiat on kunnossa, sä oot suojeltu Jeesuksen veren alle. Cuando tú estás recibiendo un ataque demoníaco, recuerda, tú estás siendo protegido por la sangre de Jesús, de eso no tienes que estar preocupado. Ja hyökkäykset lähinnä sinua kohtaan, nehän tulee ihmisten taholta. Saatana henkivallat käyttää ihmisiä. Pero recuerda, esos ataques siempre van a venir a través de la gente. Los demonios necesitan personas para moverse, necesitan gente. Ja semmoisia ihmisiä, joilla on ovet auki. Y precisamente esas personas que tienen puertas abiertas al diablo, Joo. Niin koska saatana itse suoraan vaan hyökkäisi tuolle ihmisten kautta. porque él no viene, ¿verdad? Así los demonios necesitan siempre un cuerpo, una persona a través de quien obrar, entonces va a obrar a través de personas. Ja niinhän se oli vanhan liiton aikaa. Y en el Antiguo Testamento también pasaba así. Eli niin kauan kun seurakunta tulee olemaan täällä maan päällä, Que mientras que la iglesia está aquí en la tierra, niin profetainen tehtävä, profeetat tulee kokemaan aina tietynlaista vainoa. el ministerio profético, los profetas van de alguna manera a tener persecución. Ja sitten toinen, että se profeetan tehtävä, se profetain tehtävä, Y en esa tarea profética, niin kuin kaikki, mikä tahansa Jumala antaa sulle, o en cualquiera de lo que el Señor te haya dado, se pitää hoitaa niin hyvin kuin pystyy. tenemos que desarrollarlo de la mejor manera que nosotros podamos. Mutta erityisesti, jos Jumala laittaa sinut profetaiseen tehtävään, Especialmente ahora que hablamos de esta tarea profética. niin Jumala odottaa sulta kanssa paljon. El Señor también espera mucho de ti. Ja sä oot vastuussa paljosta. ¿Por qué? Porque a ti se te está responsabilizando de mucho. Joo. Mutta niin kuin mä sanon omalta kohdaltani, De manera personal, como les comparto, mä en niin kuin vaihtaisi mihinkään profetoista tehdä yo esta tarea profética no la cambiaría por Joo. nada. Ja niin kuin mä juteltiin, siis profeetta on semmoinen, joka ei ole yhdessä paikkaa, hän menee paikasta toiseen. Y la tarea del profeta no es quedarse en un solo lugar, vas de lugar en lugar. Joo, niin kuin mä menen eri seurakuntiin. Mi tarea es, ¿verdad?, visitar a las iglesias. Niin kuin profeetta Javier tekee, hän kiertää eri paikassa, hän menee eri paikkakunnille seurakuntiin. Profeta Javier, ¿verdad?, que se mueve, va a diferentes lugares. Hänellä on profeettakoulu. Tiene la escuela de profetas. Justiin mä sanoin, oliko se lauantaina vai koska mä sanoin? El Eva. sábado le estaba diciendo a mi esposa Eva Mä sanoin, että Javier on kuullut Jumalan äänen selkeästi. que el profeta Javier, él ha escuchado la voz de Dios Joo. claramente. Perustava profeettakoulun keskittynyt siihen, Que él se ha concentrado en establecer esta escuela de profetas y está ahí concentrado. jos hän olisi pastoroimassa, olisi seurakunta ja pastoroisi samaan aikaan olisi profeettakoulu, kumpikaan ei toimisi Si kunnolla. hubiera querido hacer, ¿verdad?, la tarea de profeta de pastorear que tenía la iglesia, y una cosa y otra, la iglesia, la escuela de profetas, no hubiera podido hacer ni una ni otra cosa bien hecha, bien hecho, pero a lo mejor joo. no bien hecho. Ja sen takia tämä toimii tämä Y profeettakoulu. por eso esta escuela de profetas está funcionando. Koska
ihminen ei pysty hajaantumaan ja keskittyä multitaskaamaan monen asian samaan Porque la aikaan täysin. persona no está hecha para estarse queriendo partir para acá y para allá como si fuera el Espíritu Santo que quiere hacer todo al mismo tiempo Joo. ella sola. No. Sehän on selvä asia, tutkittu asia, että ihminen pystyy keskittymään yhteen asiaan vaan kerralla kunnolla. Y es estudiado, ¿verdad? Que la persona puede concentrarse en una tarea si la quiere hacer bien hecha. Ja ongelma, mikä ollaan nähty täällä Meksikossa hyvin yleisesti. Y el problema que hemos visto aquí en México, muy general. Pastorit haluaa hoitaa kaikki, ne ei uskalla eikä halua antaa toisille, ei halua delegoida asioita, ne ei osaa Que delegoida. hay pastores que quieren hacer ellos todo y no quieren delegarle a nadie, quieren hacerlo todo ellos solitos. Joo, se on ihan selvä asia, että jossain vaiheessa tulee burnout ja ajaa itsensä Y loppuun. es una cosa muy triste que desgraciadamente viene al final les va a venir un burnout, lo que se llama. Asiathan pitäisi quemados, delegoida. porque estamos hechos y estamos llamados a delegar Jo- tareas. ¿no? Jokaisessa seurakunnassa pitäisi toimia 5 palveluvirkaa. En cada iglesia tendría que haber los 5 ministerios funcionando como la Biblia lo enseña. Mä haluan kertoa, että mä näin todella hyvä esimerkki silloin, kun mä aloin palvelutehtävän. Mikä palvelu? Silloin, kun aloin ihan alusta De palvelukasvalle. manera personal, cuando yo empecé mi tarea en lo profético, Joo, ja mä kerroin jo sulle, että tämä voitelu siirtyi yhdeltä profeetalta mulle. como les decía, a mí la unción profética se me vino de otro profeta con el que yo servía. Ja hän myös pastoroi useita seurakuntia myös yhdessä vaiheessa. Estaba Tai yksi silloin ja yksi. pastoreando una iglesia en ese tiempo. Se oli itse asiassa seurakunta, se kuului helluntai-seurakuntaan, mutta siihen perustettiin niin kuin tytärseurakunta. Él estaba en una iglesia que era la matriz, por decirlo así, que es de la iglesia pentecostal, estaba ahí sirviendo y luego se le llamó a establecer una iglesia que salió de ahí, una iglesia hija se le llama, ¿no? Ja sitten hän perusti sen. Y él va y establece esa iglesia. Mä kerron tätä tässä lopuksi, tämä on todella mielenkiintoista. Y quiero compartirles esto porque es algo muy interesante, Joo. hermanos. Ja kun mä tutustuin häneen, hän pääsi heti mut niin kuin mukaan alkaa palvelemaan hänen kanssaan. Me acuerdo que lo conocí ahí en la iglesia matriz, donde recibimos a Cristo muy recientitos. Lo conozco a él y me llama así de inmediato, me llamó a servir con él en la otra iglesia, en la nueva. Ja sitten mä olin ollut vuoden vasta uskossa, vähän yli. Tenía yo un añito escaso de ser cristiano, Mutta hän antoi heti tilaa mulle. pero a mí él me dio espacio de inmediato. Hän oli semmoinen pastori ja hän oli oikea, todellinen profeetta, on tänä päivänä. Todellinen profeetta. Con un corazón muy grande y un gran profeta que todavía es un gran profeta en ese ministerio. Ja mä olin ollut vuoden uskossa. Yo nada más tenía un año de ser cristiano. Ei hän sanonut, että me käymään kurssit, evankeliumin kurssit tai me käymään se ja se kurssi vuoden ja 2 ja 3 ja sit vasta voisi tulla mukaan. No me dijo, vete a los cursos de evangelismo y quién sabe cuántos cursos y seminarios y más seminarios. Cuando ya fuiste, hiciste y deshiciste, ya vienes y sirves. Eihän No, se sillä lailla toimi, eihän Jumala sillä lailla toimi. así no funciona. Las cosas de Dios no funcionan no. así. Eihän Paavali mennyt johonkin 3 vuodeksi raamattukouluun ja puolen vuoden evankeliumikurssille ennen kuin alkoi todistaa El Jeesuksesta. apóstol Pablo no se fue primero a unos cursos y seminarios y cementerios, digo, seminarios, etcétera. No. Él fue directamente cuando el Señor lo llamó. Koska jos on kutsu, Jumalahan sut varustaa, ei mikään teologiset opennot sua Porque varustaa. cuando Dios te llama, es Dios el que te está equipando. Cuando tú te abres ese llamado de corazón, no los teólogos, no los institutos teológicos, seminarios, cementerios, como les quieran decir. Sä voit 10 vuotta käydä kursseja, jos Jumala ei kutsu sulle niitä lahjoja, siitä ei tule yhtään mitään, vaikka sä kuinka yrittäisit. Y la verdad, si tú no tienes esos dones de Dios, por mucho que tú quieras hacerlos y manipularlos e imitarlos de otra gente, no va a pasar nada. Mä missään siis tää profeettakouluhan on äärettömän hyvä. Tää on ainoa raamatullinen koulu, jonka mä tiedän. Y la verdad, esta escuela de profetas es muy buena. Y si hablamos de escuelas, ¿verdad? Y de preparación,
La escuela de profetas es la única de la cual se habla en la Biblia como una escuela establecida. No se habla de ningunos seminarios de evangelismo ni No, esa cuanta nada, cosa nada, inventada. absolutamente nada. Nada de eso. Ni la escuela de Biblia tampoco. Incluso la escuela bíblica. Ainoastaan sieltä voi löytää profeettakoulu, se on ainoa, joka sieltä löytyy La kouluista. única escuela que se menciona en la Biblia es la escuela de profetas. Joo. No okei, hän oli semmoinen, että kun hän näki jossakin ihmisessä potentiaalin, Entonces, cuando estaba viendo potencial en una persona, pastori, hablando del pastor profeta que nos llamó a servir con él, hän pyysi heti mukaan palvelumaan, antoi tilaa. él se dio cuenta de los dones que tenía yo. Supo discernir y no estuvo esperando a ver que pasaran años. Me dijo, ¿quieres venir con nosotros? Vamos a poner una iglesia, hija, nos está mandando aquí el liderazgo, a poner otra iglesia en otra ciudad, vas conmigo. Ja se toimi. Y fuimos por fe y funciona y sigue Mikään funcionando. muu seurakunta Suomessa siihen aikaan ei kasvanut niin paljon kuin se. Y en ese tiempo, cuando se estableció esa iglesia en Finlandia, no había en todo el país una iglesia que creciera más rápido que esa iglesia. Se oli aika iso sali ja se oli ihan täynnä koko aika Desde ihmisiä. el principio fue un salón, un local muy grande y estaba siempre lleno de gente. Jatkuvasti ihmisiä kastettiin, jotka oli tullut uskoon. Continuamente estábamos bautizando gente en el agua. Por cierto, allá es diferente en Finlandia. Ahí la gente es como en la Biblia. En la Biblia venías y decías, me quiero bautizar, y los bautizaban. Aquí no es de que te esperas a que que no haya lluvia, que Joo. sea el festival de la primavera, no Joo. sé cuánto. Ahí se bautiza cuando la gente se quiere bautizar, punto. Ja se kasvoi, siellä tapahtuu väkeviä ihmeitä, sairauden parantumisia, vapautumisia. Se kasvoi. Jumala Entonces, toimi voimassa. ahí, ¿verdad? Para la gloria del Señor estaban todos los dones obrando, la gente era bautizada con el bautismo del Espíritu Santo, hablando nuevas lenguas, eran sanados, milagros sucedían, etcétera, etcétera, etcétera. Ja siitä mä opin, kun mä aloin pastoroimaan sit myöhemmin seurakuntaa. Y cuando yo comencé, ya después de esto, mi tarea fue ya pastorar otra iglesia. Joka me perustettiin ja pastoroin 7 vuotta sitä. Que nosotros, ¿verdad? Se fundó en la ciudad que vivíamos y que estuvimos pastoreando 7 años. Heti vaikka ihmiset, kun ne tuli uskoon siellä. Ahí también, inmediatamente, cuando la gente venía a recibir a Cristo Jesús, como en la Biblia. Kun me nähtiin jossakin potentiaali, mä opin sen. Kun me nähtiin jossakin henkilössä lahjat, jonka Jumala oli antanut ja potentiaali. Cuando veíamos a la gente, a las ovejitas, con potencial para servir, con dones para servir, con el deseo de servir. Me annettiin tilaa, me heti annettiin hänelle palvelutehtävä, sä voi alkaa De palvelemaan. inmediato les permitíamos servir en la iglesia, les permitíamos que empezaran a desarrollar los dones, a compartir un mensaje, aunque sea corto el domingo, no solamente que vayan y recojan las ofrendas, porque aquí normalmente a los nuevitos o a algunas personas a eso los ponen, pero los poníamos a que si nosotros íbamos a salir, por decir, a otro lugar a predicar, ¿sabes qué? Desarróllate un tema y tú lo pones. ¿Por qué? Porque no le íbamos a decir y a imponer lo que tenían que hacer, sino lo que el Espíritu Santo de Dios les dé. Y creo que muchos de nosotros, eso lo estoy diciendo ahora, muchos de nosotros que estamos aquí, que servimos como pastores, como líderes o donde sea, no se nos pidió grandes cosas para venir a servir. Entonces, ¿por qué muchos están demandando de otros que a fuerza tienen que hacer eso? Si tú mismo, ¿verdad? No se te demandó mucho para estar en donde estás. Okei, eli vielä ihan lopuksi vaan apostolien teot 6. luku. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 6, Apostolit delegoi tehtävän, ruoanjakotehtävän. vemos, ¿verdad? La tarea de los apóstoles, ellos estaban delegando las tareas, cuando estaba en cuanto a la repartición de los alimentos. Että he voivat keskittyä vaan sanan julistamiseen ja siihen, mihinkä Jumala oli heidät kutsunut. Ellos no fueron a hacer todo de manera física, vamos a limpiar las mesas, vamos a hacer esto, lo otro, no. Ellos delegaron a cada uno sus tareas para que ellos se pudieran concentrar especialmente en predicar, no de andar de aquí para allá, predicar y enseñar la palabra. Mä niin kuin huomasin ja ymmärsin, oliko pari päivää, tai siis niin kuin vaan yhtäkkiä pari päivää sanoin Eevalle. Y por cierto, hace unos 2 días estaba hablando con mi esposa. Joo, profeetta Javier on hyvä esimerkki täällä siitä, että hän on osannut keskittyä siihen, mikä Jumala on hänelle Hablando de esto, ¿verdad? Que les compartimos de cómo es, cómo nos tenemos que concentrar en las tareas que Dios nos da.
y saber discernir qué hacer y qué no hacer, que el profeta Javier, que ha sabido escuchar la voz de Dios para estar en donde está ahora. Ja siksi tämä profeettakoulu on toiminut, onko se jo 13 vuotta ja Y es menee por eso hyvin. que esta escuela de profetas ha fusionado, son ya 13 años, ¿verdad? ¿Sí? ¿Son 13? Sí, ¿verdad? Ajá. Joo. Se ha concentrado, ¿verdad? En esto, no anda para acá. Ajá. Sí. Okei, mun profeettojen vainosta. Tämä oli mun profeettojen vainosta. Entonces, hablando de la persecución a acabo. los profetas, ya terminamos con Kaikki, eso, jotka haluavat elää jumalisti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. que todo aquel que quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios va a tener que sufrir persecución, eso es obvio, cual sea tu tarea. Ja Paavali kirjoittaa korintolaisille. Y Pablo le dice a los corintios Kaikkien vaino ja ahdistusten jälkeen que después de toda la persecución, la opresión, meitä ei kuitenkaan ole tuhottu eikä pystytä. decía, ¿verdad? Dice que nosotros estamos atribulados, pero no angustiados, no desesperados, no destruidos, Estava largo esta vez. no derribados. Esta vez nos alargamos porque, bueno, como ya nos vamos en el sentido de que la semana que entra no estamos, nos vamos a servir a la región de Veracruz, a diferentes ciudades. Gracias por sus oraciones. Entonces vamos a estar ausentes, pero en el espíritu estamos con ustedes. Y pues bueno, aprovechamos este tiempo para estar aquí con ustedes. Gracias. En 2 semanas ya estamos. Dios mediante 2 semanas. Si no se larga, pero en 2 semanas. Se alarga la tarea por allá. Dispuestos. Pero ya. Ya gracias, profeta Javier. Pues no, al contrario, muchas gracias por la exposición de este tema que en sí es amplio y Es muy amplio, sí. La persecución a los profetas y en sí a la mayoría de los cristianos, ¿no? Hay países donde hay una persecución muy fuerte sencillamente por decir que Jesucristo es el Señor, ¿no? Sí. En países musulmanes, en África, en Medio Oriente, ¿no? ¿Cuánto más cuando alguien da una palabra profética? Lo lamentable es que la iglesia contemporánea como que tuvo un bache, ¿no? En que se impidió el desarrollo de la agenda profética. Hubo la doctrina del cesacionismo, ¿no? Esa doctrina corresponde a decir que cesaron los dones. ¿Para qué orar por los enfermos si hay medicina? Eso es, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Terminaron con Juan el Bautista. Y ese tipo de tomar un versículo y hacerlo una doctrina vino a afectar mucho a la iglesia contemporánea. Bueno, es el tiempo del grupo y me gustaría escuchar estos comentarios sobre la persecución. No sé si alguno de ustedes ha sufrido persecución. Especialmente preguntas, porque yo creo que aquí en O este preguntas. pues estamos aquí, están ustedes para contestar las preguntas, ¿no? Entonces parece como que todo está muy claro, pero entendemos que siempre, entre más entendemos, más preguntas vienen. Entonces, debe de haber preguntas, ¿no? Como había ocasionalmente habido. Bien, entonces vamos a suspender la Sobre el grabación. tema.